Las empresas necesitan crear redes que sean seguras, interconectar diferentes sucursales que estén distribuidos en diferentes lugares físicos y permitir que usuarios externos que no estén ubicados dentro de la empresa puedan acceder a los recursos informáticos que tenga la empresa, los servicios. Por ejemplo, un servicio de correo, un servicio de impresora, escritorio remoto, etcétera. Una tecnología que se utiliza son las VPN. Las VPN es la sigla de red privada virtual. Es un tipo de conexión que permite a dos extremos de redes que estén conectadas a internet, por ejemplo, se puedan comunicar. Este tipo de conexiones lo, ya lo habíamos visto con el caso de los túneles GRE, con la particularidad de que los túneles GRE no aportan mecanismos de cifrado como lo hace VPN. Para eso vamos a ver una serie de... Vamos a clasificar en dos tipos las redes VPN en función de cómo se conecten los usuarios. Una topología típica de VPN es como vemos en pantalla. Tenemos una empresa, un lugar físico central que se conecta a internet y diferentes sucursales que pueden ser una sucursal, un usuario móvil con una laptop o con un smartphone y otras oficinas móviles también. ¿Qué particularidad tienen cada una de ellas? Que están conectados a internet. Entonces, si implementamos un servicio de conexión de VPN, lo que nos va a ocurrir es que podemos comunicar cada uno de estos usuarios que están en cada una de estas redes, en cada uno de esos lugares que son diferentes, y podemos formarnos una nueva red y compartir recursos. O, por ejemplo, consumir los recursos que pueden estar acá en la oficina central. ¿Qué condición tenemos? Que cada uno de esos usuarios tienen que estar conectados a internet. No importa el lugar físico, no hay una limitante física para establecer una VPN, sino que tenemos que estar conectados a una red pública. Se suele utilizar en la actualidad internet. ¿Por qué? Porque ya está establecida la red, es bastante... no tiene mucho costo utilizarla, acceder, y lo que podemos utilizar es esa infraestructura que ya está funcionando, implementar un servicio de VPN sobre ella. Entonces, sobre ese servicio de VPN van a circular diferentes protocolos de servicios que yo quiero que funcionen sobre esa red. Por ejemplo, podemos establecer HTTP, que es un protocolo que no es cifrado, pero como VPN está cifrado, perfectamente podemos enviar tráfico HTTP en una VPN, o podemos agregar, utilizarla como para reforzar el cifrado. Acá podemos ver en esta topología de VPNs dos usuarios típicos. El primero de ellos es las que se llaman redes site-to-site. ¿Qué son las redes site-to-site? Son redes en las cuales dos routers o firewalls
establecen una conexión y comparten sus redes en esa conexión. Entonces, ¿qué significa eso? Que los clientes que están, por ejemplo, en este extremo, en esta red, van a poder conectarse a los diferentes redes. Eso va también si tengo configurado un enrutamiento en la topología. Pero van a poder conectarse a redes remotas que están distribuidas a través de Internet. Y el cliente no va a tener el conocimiento de que la infraestructura que se está utilizando va a ser la de una VPN. De esta manera, no tengo que configurar nada en los clientes, sino que lo único que configuro son en cada uno de los routers. En cada uno de los routers que se conectan a la VPN, que establecen esa VPN, aplico las configuraciones y automáticamente los clientes de cada uno de esos routers van a tener conectividad entre ellos, siempre y cuando tengo que tener en cuenta el enrutamiento que voy a estar utilizando. Y como segundo tipo de VPN, tenemos las VPNs de acceso. Estas VPNs de acceso, por lo general, la topología es: por cada sesión hay un único usuario conectado. Entonces, de esta manera, el usuario que posee un usuario móvil con una portátil o con un smartphone va a tener configurada la conexión de VPN, y cuando tenga conectividad a internet o cuando él lo desee, va a poder conectarse se conecta a internet, establece esa sesión de VPN y ahí va a poder utilizarse para conectarse a los servicios de esa red. Es importante controlar en una red que esté la, qué es qué tráfico generan los clientes de la red. ¿Por qué? A ver, imagínense este escenario. Estoy conectado en una red en donde se permite, se deniega el tráfico del protocolo ISMP, pero permite el tráfico HTTP. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, si no controlo bien las peticiones que surgen de esa red, el propietario de un equipo de esa red podría encapsular un protocolo sobre otro. Por ejemplo, enviar ISMP sobre HTTP. Imaginen también en una red en donde se filtre el tráfico HTTP y HTTPS. El propietario de uno de los equipos o el usuario de uno de los equipos podría establecer una sesión por VPN a una VPN que él conozca, en donde esa VPN no tenga ningún tipo de filtro, y se podría utilizar el equipo para los sitios que están filtrados en una red sean consultados a través de la VPN. Entonces ahí ya el firewall no aplicaría los filtros que se están utilizando. Entonces podría ser una brecha en seguridad si no se gestiona, porque si se usa de forma malintencionada, se pueden ampliar los recursos a donde se puede acceder en una red. A qué recursos se pueden acceder y a cuáles no. Vamos a hacer un ejemplo, ya que comenzamos a trabajar con los MikroTik. Vamos a establecer una VPN para que ustedes se puedan conectar desde sus equipos, desde sus notebook, máquinas virtuales, sus routers virtuales, los CHR que vimos en la clase anterior, para configurar una VPN. Entonces, para establecer esa configuración, tenemos que tener en cuenta diferentes puntos. Primero, tenemos que crear el pool para los clientes. ¿Cuál va a ser este pool? Este va a ser el direccionamiento IP que se van a utilizar para los equipos que funcionen o se conecten a través de la VPN. Después tenemos que, como acabamos de mencionar, las conexiones están cifradas. Vamos a generar unos certificados. Estos certificados los podemos generar de dos formas. Lo podemos generar desde el propio MikroTik, desde el propio router board, desde el propio CHR, o lo podemos generar desde un
desde un sistema operativo, desde un PC, desde un Linux, desde un Windows. En este ejemplo vamos a ver generarlo desde el propio MikroTik, pero en la plataforma va a quedar la documentación para que lo puedan generar a los certificados e importar a los MikroTik desde un equipo con Linux, desde la línea de comandos, de la terminal. Una vez que tenemos configurados los certificados, tenemos que generar la entidad certificadora, porque vamos a trabajar con certificados autofirmados. Luego tenemos que crear las credenciales que se van a utilizar a través de la VPN. Y finalizamos con configurar el MikroTik para otorgar el servicio de VPN. Vamos a estar utilizando un software que es OpenVPN, que es un servicio de VPN open source, que ya está implementado en MikroTik, con lo que no tenemos que instalar nada. Lo bueno de esto es que nos permite también crear un servidor de VPN en un PC común y corriente. No necesitamos tener un MikroTik, lo podemos instalar en una máquina virtual con un Linux, con Windows. Y por último vamos a configurar diferentes tipos de clientes para que se conecten utilizando el cliente de OpenVPN, para que se conecten a esa VPN que acabamos de establecer. ¿Qué tipos de cliente vamos a ver? Comenzamos con uno de los más sencillos, que es un cliente con Windows. Después vamos a ver un, un cliente MikroTik, un CHR, para que se pueda conectar a la VPN y establecer redes side to side y empezar a crear topologías bastante interesantes con eso. Luego vamos a ver cómo configurarlo en Linux también, que puede ser que en algún momento necesiten que el extremo del cliente VPN sea una máquina con Linux. Y por último, vamos a ver el ejemplo de la configuración en un smartphone con Android. Aplica para cualquier otro sistema operativo, siempre y cuando en ese sistema operativo para ese smartphone tenga disponible un cliente de VPN, un cliente de OpenVPN. Bien, pasemos a las configuraciones dentro de la nube privada que estamos utilizando en la asignatura. Comencemos con la configuración. En este caso ya tengo la terminal del router que voy a estar utilizando. Este es el nombre del FQDN del router, o sea, el nombre completo dentro de mi dominio, dentro de mi zona. Y bueno, cada uno tiene su identificación de esto. Puede entra con su usuario en el gestor, en Proxmox. Ya deberían de tener con conectividad al router, que era uno de los ejercicios que le había propuesto. Y ahora lo que voy a hacer es, ya tengo conectividad contra Winbox y tengo un puerto dentro de este DNS, dentro de este servidor de zonas, dentro de esta zona de DNS. Y lo que voy a hacer es lo voy a configurar. Este es el CHR virtual. Lo único que tiene configurado es la conectividad hacia internet y un usuario con el que me voy a loguear ahora, y el nombre el identity del router, que es el que nos aparece en pantalla. Entonces, como primer paso, lo que tenemos que hacer es establecer sesión con el router. Voy a ingresar con mis credenciales. Tengan en cuenta lo que mencionábamos cuando les mostré la plataforma en el Meet. Antes de empezar a hacer las configuraciones, está bueno que en Proxmox se creen un snapshot del router
que es una foto de todas las configuraciones que tiene y el contenido que tiene en RAM hasta un determinado momento. A partir de ahí hacen todas las configuraciones que quieran, y si por algún motivo tienen que volver les ocurre alguna falla, tienen algún problema y quieren volver al inicio, lo pueden, no tienen que resetear todo el router, sino que podrían restaurar el snapshot que habían creado y continuar la configuración a partir de ahí. En mi caso, lo que tengo es eso. En este router tengo un estado inicial en donde tiene la conectividad a internet y listo. A partir de ahí empiezo a configurar, y si por algún motivo quiero volver a donde estaba, pero manteniendo las configuraciones de conectividad a internet, restauro el snapshot, ese snapshot inicial. Entonces, lo primero que tenemos que crear es el, el pool de las direcciones IP que se van a asignar a los clientes. ¿Cómo hacemos eso? Dentro de la terminal tenemos que ingresar el comando IP pool add name igual el nombre del pool, le voy a especificar clientes VPN, el rango 178.220 es el que voy a estar utilizando yo, 131.10 hasta el 178.220.131.50. ¿Qué significa esto? Que los clientes que se van a conectar a través de la VPN van a tener asignado una IP dentro de este rango. Entonces, de esa manera yo los puedo identificar a cada uno de los clientes de la VPN. Quedó creado el pool, y ahora lo que vamos a crear es un perfil para utilizar ese pool que acabamos de... Un perfil de VPN para utilizar en ese pool que acabamos de crear para los clientes. Para eso, con el comando ppp profile add name, vamos a agregarle un nombre a este perfil, le vamos a agregar OVPN de OpenVPN, y la IP que va a tener la interfaz de la VPN en este router va a ser la del gateway, o sea, vamos a usar la primera que está utilizable. Miren que la dirección IP está fuera dentro de este rango, ¿no? Para que no se pueda utilizar por un cliente. 178.220.131.1. ¿Y qué pool vamos a asignar a este perfil de PPP? Con el atributo remote address igual clientes-VPN. Listo, creamos el perfil para la VPN. El siguiente paso va a ser generar los certificados. Tenemos que crear una entidad certificadora que en las empresas eso se compra el certificado a una entidad de confianza, pero en este caso, como estamos haciendo pruebas, vamos a generar nosotros la entidad, no vamos a pagar nada, y vamos a generar el certificado para la entidad certificadora y el certificado que se va a utilizar para para el servicio de VPN y para los clientes. Recuerden que estos certificados se van a utilizar para cifrar la conexión. Entonces, para crearlos a los certificados, vamos a agregar el comando certificate add name igual el nombre, le voy a llamar CA template, la zona, cada uno tiene este FQDN para cada uno de sus routers.
vamos a darle una validez. Los certificados son válidos por un cierto tiempo. En este caso vamos a crearlos para que sean válidos por 10 años. $3.650. El tamaño de la key del certificado, el tamaño del certificado, que son 2048 bits. Vamos a establecer de que el key usage va a ser un certificado que sea que tenga firma. Bien, ahora agregamos, ese es el certificado para la entidad certificadora. El siguiente que vamos a agregar va a ser para utilizar con el server de VPN. Estas líneas de configuración se las voy a dejar en la plataforma para que no la van a encontrar en la presentación de este tema, para que no las tengan que mirar en el video, sino que las copian y las pegan. Entonces, certificate add el certificado para el servidor. Bien, tuve un error de sintaxis. Acá, en key usage. Bien, impecable. Sigamos. El siguiente certificado, que es el que van a utilizar los clientes.
Excelente. Ya generamos los certificados, ahora lo que tenemos que hacer son autofirmarlos. Con el comando certificate sign y el nombre de cada certificado, genera un cierto tiempo porque eso se va cifrando, se va generando, se va generando el certificado con los datos que nosotros acabamos de especificar, la validez en los días de caducidad, el tamaño, etcétera. Después agregamos el siguiente. La siguiente autofirma que se va a hacer es utilizando el template server template name, utilizando la entidad certificadora que acabamos de crear, que es SA certificate. Bien, y el siguiente Bien, por último vamos a exportar para que a estos certificados lo podamos usar en los clientes. Entonces, en los clientes, en el primer cliente que vamos a ver, que es una terminal con Windows, para poder conectarnos necesitamos el certificado de la entidad certificadora, que es esta que acabamos de crear, la primera, y el certificado de los clientes. Entonces, para crear eso vamos a generar los certificados para que lo podamos utilizar en los clientes. Entonces, para eso, con el comando certificate, esto mismo lo podríamos hacer desde Winbox también, es exactamente lo mismo. Exportamos el certificado en este caso no vamos a usar llave. Y en el siguiente certificate export vamos a exportar el de los clientes, el cliente. Y los clientes, para poder utilizar el certificado, deben de conocer la frase secreta. Vamos a establecer, en este caso de ejemplo, la frase va a ser mi VPN listo. Exportamos los certificados, ya están disponibles dentro del file system del MikroTik, del CHR, para poder descargarlos. ¿Qué nos queda ahora? Agregar un usuario para que se pueda conectar a la VPN y configurarlo en un cliente y verificar si está funcionando. Para eso vamos a agregar el usuario con el comando ppp. Vamos a agregar el usuario con la siguiente credencial, con las credenciales que voy a utilizar. Y el perfil que se va a utilizar, que es el que creamos en un principio, llamado OVPN. Listo. Ahora lo que nos queda es habilitar el servicio en el router. Para eso, con el comando interface
VPN server set enabled igual a yes. Habilitamos el servicio y vamos a utilizar el certificado que creamos hoy, que es server certificate. El algoritmo de autenticación es un SHA-1, está cifrado en AES-128. El puerto que voy a estar utilizando, cada uno tiene asignado un puerto en la plataforma para que pueda utilizar y establecer esta conexión de VPN. Vamos a estar utilizando máscara 24 y agregamos que se necesiten que los clientes tengan un certificado, y el modo de conexión va a ser IP. Listo, con estas configuraciones ya nos podríamos conectar. Lo que voy a hacer es conectarme al equipo cliente de Windows y finalizar el proceso de configuración. Ya desde mi cliente, en donde voy a configurar la VPN que acabamos de configurar, lo que necesitamos es primero que tenga instalado el cliente de VPN. Para eso acceden al sitio de OpenVPN, van al apartado de la sección Community y descargan el link de VPN. Descarguen la versión estable, no descarguen la de testing, y lo instalan en el equipo. Seguido de eso, lo que van a necesitar es el archivo de configuración que mencionábamos hoy, que no es más que una serie de sentencias que tienen la configuración del cliente. ¿Qué configuración? Primero que nada, la IP o el DNS a la VPN, el número de puerto que van a estar utilizando, en el caso de que se pierda la conectividad, que se reintente de manera infinita, establecer la sesión de vuelta, qué certificados vamos a estar utilizando para la entidad certificadora y para la VPN en sí, qué algoritmo vamos a estar utilizando y qué mecanismo de credenciales vamos a estar utilizando, un usuario y contraseña que van a estar encriptados en SHA, y el verb3, que es para depuración, el nivel de depuración que vamos a estar utilizando. Ese archivo lo van a encontrar en la plataforma para que lo descarguen y lo modifiquen en función de el DNS que tenga cada uno para su VPN y el número de puerto asignado para que se puedan conectar al MikroTik. Entonces, seguimos. Necesitamos los certificados, aquellos certificados que habíamos dejado en el file system del, del CHR. Bueno, eso lo necesitamos en esta carpeta. Entonces, para descargarlos, lo que vamos a hacer es, me voy a conectar por Winbox al CHR que configuré con las credenciales que tengo para acceso de administrador. Me conecto y en el apartado Files podemos encontrar los tres certificados, el de la entidad certificadora y el del cliente. El del cliente, recuerden que le habíamos agregado una frase secreta que es este key. Esos certificados se copian los vamos a copiar a donde tenemos el archivo de configuración, al mismo directorio, y si se fijan tienen el mismo nombre los archivos que el que se especifica en el archivo de configuración. Si no tienen el mismo nombre van a tener problema, tienen que tener siempre el mismo nombre. Así sea este nombre o que ustedes lo modifiquen, también lo tienen que reflejar el cambio en el archivo de configuración. Una vez que tienen eso, abren el
el archivo de configuración que tiene los parámetros de OpenVPN para conectarse a ese servidor. Y lo que vamos a hacer es, no lo vamos a configurar como un perfil para que se inicie automáticamente cuando el equipo bootee. Vamos a establecerlo de manera manual. Vamos a trabajarlo en este caso de manera manual. ¿Cómo lo podemos probar? Con el botón secundario sobre el archivo de configuración, Start OpenVPN con este archivo de configuración. Bien, podemos verificar de que se estableció la conexión correctamente. Si miramos la configuración ahora en Winbox, vamos a ver que en el apartado PPP hay un usuario, una sesión que está activa. Podemos ver en Active Connection quién es el usuario asociado a esa sesión y la IP que tiene el usuario, el tiempo que hace que está conectándose a la VP, el tiempo de la sesión. Ahora, ahora lo que podemos conectarnos es el equipo va a tener configurado un nuevo adaptador de red que ¿qué podemos hacer? Ahora conectarnos por Winbox a través de la IP de el router, pero de la VPN. Entonces ahora lo que tengo que hacer es me conecto a qué IP, a la de la interfaz de la VPN del router, que es la punto 1. Bien, esta sesión de Winbox está conectada a través de la VPN. Acá podemos ver los usuarios. Bueno, después las tareas que van a hacer mayormente van a ser a través de Winbox, no van a ser a través de la línea de comando. Por ejemplo, dar de alta un nuevo usuario. Estos usuarios después los vamos a tener en, en un en un servidor Radius, cosa de tenerlo bien centralizado a los usuarios. Y bueno, podemos estar trabajando. Ahora si vamos a la parte de interfaz, podemos ver que tenemos una nueva interfaz que es la sesión activa de VPN de su usuario. Acá podemos generar reportes, podemos configurar direccionamiento IP para esa interfaz, podemos establecer, no sé, modificar alguna entrada de ruteo, cualquier tipo de información que necesitemos.